Pues buenas noches, gracias por la invitación y les quiero hacer una pregunta. Hay una música al frente, no sé si se escucha muy fuerte, sino para cambiarme de lugar. No se escucha, de hecho. Bueno, muy bien. No te Tengo, preocupes. tengo una música de fondo aquí. ¿Ya puedo compartir? Sí, ya está habilitado. Ok. Pues el tema que vamos a compartir esta noche, para compartir, meditar y reflexionar, es el tema de la preservación de la fe, pero con este tema de preservar y renovar la fe hoy. Entonces, eh, lo que la idea que quiero tener aquí es para ver primero las imágenes. Si ustedes se dan cuenta, en las dos imágenes está lo que es el preservar, y especialmente hoy en día, como tenemos nuestro planeta Tierra, pues es importante la preservación. Y renovar, pues la otra imagen lo dice, tiempo para renovar. Y por eso cuando Arturo me preguntó qué tema podía, pues preparé este tema que también compartí con los jóvenes de acá, de la casa de formación, en el tercer domingo de cada mes que se tiene un retiro en la casa. Entonces, este es el esquema de trabajo que vamos a realizar en este tiempo. Vamos a tener una ambientación bíblica de Mateo 13, 1, 9. Preguntas de ambientación al tema, la definición de preservar y renovar. Vamos a tener citas de las meditaciones del Cenáculo Misionero, escritas por el padre, nuestro fundador, padre Tomás Agustín George, y preservar nuestra fe a través de la reflexión que podemos hacer con el credo. Aquí les voy a ir hablando un poco de cómo preservar nuestra fe a partir de nuestra experiencia, ¿no?, en el credo, y preguntas para discutir en grupo. Entonces, empecemos con la ambientación bíblica. Y esta ambientación bíblica, hace 3 semanas, un sábado, estaba la lectura del Evangelio de Mateo. Entonces, lo vi oportuno poder agregarlo al tema. Entonces dice, aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron, otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 70 y otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Entonces, las preguntas para ambientar el tema. eh, yo quiero que primero reflexionemos un poco, tomemos un tiempo para reflexionar estas preguntas, y luego si podemos tener un compartir por ahí unos 10, 15 minutos de los que quieran participar sobre estas tres preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de terreno soy? La segunda, ¿qué porcentaje doy? Y la tercera, ¿mi terreno preserva y renueva la fe? Entonces, eh, pues aquí dejo las tres preguntas para que en, no sé, 1 minuto, 2 minutos, podamos pensarlas, y también con el Evangelio. Y esta ambientación bíblica nos introduce a lo que es el tema, la preservar y renovar la fe hoy.
Entonces, para abrir un espacio en esta ambientación bíblica para compartir, con las tres preguntas, si alguien desea opinar o también preguntar. Este evangelio en lo particular a mí me gusta mucho para meditación y para reflexión personal, porque a veces escuchamos tanto la palabra de Dios que solamente se vuelve como una escucha, más no como un vivir diario de nuestra experiencia de fe. Por eso estas tres preguntas: ¿qué tipo de terreno soy? Y yo creo que tendríamos que ser un tipo de terreno sólido, un tipo de terreno con buen abono, y eso garantizará que podamos dar un buen porcentaje en nuestra experiencia de fe. Y pues a la misma vez este terreno podría preservar y renovar nuestra propia fe. En este preservar y renovar nuestra propia fe sería una actualización de lo que nosotros creemos. Y yo creo que con las preguntas también sería un adelanto de las conclusiones sobre este tema. Entonces, abro el espacio de alguien si desea compartir qué tipo de terreno es y qué porcentaje da en su experiencia de fe. También lo puede escribir y yo puedo hacerle retroalimentación. Everlides, ¿tú quieres responder? Ah, bueno, sí, pero no veo mi video. Te escuchamos. Sí, bueno, debemos ser un terreno bueno, o tierra buena para poder dar frutos en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en cómo servir con amor en las diferentes actividades que tenemos como laicos comprometidos. Digamos que demos todo lo de nosotros, o sea, todo el amor que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros, igual debemos nosotros ser. Para mí, pues, yo creo que sí, mi terreno renueva la fe y pues cada día por eso estoy tomando todas estas capacitaciones, todas estas videoconferencias, tanto aquí como en la parroquia, pues es para eso, para ir renovándonos en la fe a diariamente.
¿Sí me escucharon? Sí, sí te escuchamos. ¿Alguien más que quiera compartir? Y recuerden que este evangelio sería una cita que sería bueno tenerla como parte de tu, eh, digámoslo así, una, como tu diario vivir, acompañado de estas tres preguntas, porque a veces la liturgia misma se nos vuelve una rutina cuando en realidad no dejamos que nuestro terreno se siga abonando, sino más bien se va volviendo árido y seco. Y por eso a veces estamos diciendo, voy a misa y siento que no voy a misa porque no la disfruto, o porque nos quedamos siempre con la experiencia de que el sacerdote es el que tiene que ambientar todo en la liturgia, cuando en realidad la liturgia se puede vivir desde la misma experiencia personal. Y más como bautizados y también como laicos que deciden servir a Dios, es darse cuenta de que si tengo un buen terreno, eh, puedo dar un buen porcentaje. Lo más importante, lo que busca esta parábola es que tenemos que dar frutos, que tenemos que dar un porcentaje. Y si cada día estamos dando un buen porcentaje en nuestra experiencia de fe, en el servicio a los demás, creo que es una fe que se renueva y que se preserva al mismo momento, al mismo tiempo. ¿Alguien más que quiera compartir? Padre Gustavo, María yo Luisa. sí, este, ¿qué tipo de terreno soy? Yo veo que puedo hablar de que es un buen terreno y lo que estaba mencionando, eh, se necesita ese constante a la tierra para que sea productiva. Y um, ¿qué porcentaje doy? Yo siento que sí doy un porcentaje, sin embargo, a veces las experiencias de la vida diaria no siempre favorecen que dé el 100%. A veces hay situaciones que pueden limitar o hacen que no pueda dar el 100%. Y entonces, la última pregunta, si mi terreno preserva y renueva la fe. Yo siento que sí, porque siento que pongo la disponibilidad, la atención, la escucha y, y soy consciente de ello también. Y no solo es en todo, estas preguntas no solo es para aplicar en mi trabajo pastoral, sino en la providencia de la vida diaria. En mi relación, en mi familia, con el esposo, con el hijo, con los amiguitos de mi hijo, con los compañeros en el camino. Entonces, eh, es todos los días hay un movimiento en esto. Gracias, Padre Gustavo. No, gracias a ti. El hermano Esteban quería decir algo. Estás en silencio, parece. Un segundito. Perdí la pantalla. Ay, Dios mío. Ahora le escuchamos, hermano. Ahora sí, ok. En cuanto a mi terreno, se me ocurrió que depende mucho en la clase de abono o estiércol que yo utilizo, porque es lo que me nutra. ¿Qué es lo que yo estoy utilizando para que mi terreno esté fértil para el Señor? Muy bien, gracias. ¿Alguna persona más? Si no, para ir cerrando y ya pasar al tema.
Entonces quería tener esta ambientación bíblica porque en los grupos ustedes van a poder compartir ya más en los grupos con las otras preguntas sobre el tema. Son varias preguntas para que puedan tener el espacio de escucharse y de ver dónde está cada quien, ¿no? En esta experiencia de fe en la cual estamos en esta iglesia católica. Entonces pasemos a lo que es la definición de estas dos palabritas, preservar y renovar. Entonces, la Real Academia ha definido preservar como proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. Entonces, en nuestra comunidad, ¿no? Parte del carisma es la preservación de la fe. Y esa preservación de la fe es proteger, resguardar aquella fe que en su momento el padre Tomás Austin George pues vio la necesidad de proteger, y creo que en los ataques que se vivieron en el sur y digámoslo así, la pérdida de fe en la población, que es algo que siempre vamos a tener en los años. Entonces, ¿cómo preservar? ¿Cómo proteger? Y busqué estas dos imágenes cuando puse en Google imágenes que tengan referencia con preservar. Y salieron estas imágenes sobre la naturaleza. Entonces, cultivar, nutrir, preservar juntos. Nuestras acciones son nuestro futuro. Y si ustedes se dan cuenta, pues eso es lo que buscamos en esta iglesia católica. Queremos cultivar, nutrir y preservar juntos esta fe que hemos recibido a través, ¿no? de la experiencia de la resurrección que han recibido los apóstoles y de los apóstoles que han recibido las comunidades. Y de las comunidades se han formado un clero y pues el clero ha compartido durante siglos y hoy día nosotros hemos recibido a través de nuestro bautismo esta fe. Y ahora que ya somos adultos, ¿cómo nosotros podemos preservar esta fe? Y yo creo que el sentido de ser iglesia no es simplemente dejarlo al entorno religioso del sacerdote, del hermano, de la hermana o de la comunidad religiosa, sino que implica a todo bautizado. Y yo creo que hoy día necesitamos trabajar más en eso, porque lo que la gente está cumpliendo es ir a misa, pero la gente no está poniendo en marcha aquella herencia que ha recibido esta fe. Entonces, de renovar, vean lo que encontré de renovar, igual en la Real Academia lo que dice de renovar. Viene del latín renovare. ¿Y qué quiere? Hay 7 definiciones de renovar. Hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. Restablecer o renovar una relación u otra cosa que se había interrumpido. Remudar, poner de nuevo, reemplazar algo. Sustituir una cosa vieja que ya ha servido por otra nueva de la misma clase. Dar nueva energía a algo, transformarlo. Reiterar o publicar de nuevo. En la Iglesia Católica, dicho de un sacerdote, consumir las hostias antiguas y consagrar otras de nuevo. Entonces, en este proteger, que es preservar, en este renovar, que es remudar, que es, podemos nosotros darnos cuenta de que muchas veces perdemos esa relación con Dios y constantemente hay que renovarla, hay que restablecerla, porque a veces caemos en la monotonía y caemos como en lo mismo de cada día, pero no intentamos renovar. Entonces, pasando a lo que el padre George escribió sobre la fe y la renovación, vean lo que yo encontré en las meditaciones y les quiero compartir. Entonces, la primera es, sacado de la práctica virtud de la fe, dice, la fe aumenta o disminuye. La fe puede preservarse o puede perderse. Debemos orar por la fe que Cristo ama y que sea una fe sencilla. O la fe de los hijos de Dios. La fe de una pobre mujer sencilla puede ser más grande que la fe de un doctor en divinidad porque su corazón está puesto en su fe.
Oremos por obtener esa fe. Entonces, viendo un poco la perspectiva del padre Tomás, podemos darnos cuenta de que la fe puede aumentar o disminuir y va unido a lo que dice la parábola. Pero esta fe hay que vivirla todos los días y hay que orarla. Aumenta nuestra fe, Lucas 17:5, era la oración de los apóstoles. Debemos recitar esta oración. Necesitamos muchas oraciones para una gran obra apostólica. Un trabajo apostólico conlleva sacrificio. No hay sacrificio sin amor y no hay amor sin fe. Mi justo si cree vivirá, pero si desconfía, yo no lo miraré con amor. Hebreos 10:38. ¿Qué clase de fe? No la fórmula fría y muerta creo. La fe acompañada de las buenas obras es la fórmula católica. Una fe que mueve montañas, que produce obras de caridad, sacado de la práctica, convirtiendo mi fe en una fe viva. Entonces, si ustedes ya se dan cuenta, en las meditaciones, los que son del ACM o son candidatos y los que están pensando entrar, pueden ver un poco la perspectiva del Padre Tomás en el sentido de que es muy actualizante en nuestro diario vivir. Y cada vez que yo leo las meditaciones es como si él las estuviera escribiendo en este mismo momento, porque cada época vive sus crisis, pero las crisis de fe cada día aumentan más y cada día se acompañan. Allá en Connecticut, en Trinita, estaba leyendo un reporte que enviaron de allí es un lugar para el verano, para que las familias puedan ir a compartir y también llenarse un poco de la experiencia de fe. Pero me llamaba la atención que el informe que daban es que están trabajando cómo cautivar a los jóvenes para que regresen a la iglesia y cómo renovar la fe en ellos. Y yo creo que ya eso es una reflexión que puede apuntar hacia las nuevas generaciones, ¿no? Al futuro digámoslo así, de la iglesia católica. Entonces, estas crisis de fe no solamente atañe a nuestros jóvenes o a los adolescentes, que inclusive hasta ya a los niños, sino que también a nosotros, que ya llevamos un camino recorrido, dependiendo la edad y dependiendo lo que ha hecho en su apostolado y lo que ha desarrollado en su parroquia, pero que también nosotros vivimos esa etapa. Por eso debe ser una fe que tiene que estar unida siempre a la oración. Otras dos partes de la meditación del Padre George dice: comiencen todos esta semana haciendo el compromiso generoso con ustedes mismos y con nuestro Señor de hacer algo más para Él. Renuévense en esos santos y generosos impulsos para hacer el bien. Renuévense en su amor por las almas para que las palabras del Evangelio se cumplan en ustedes. Sin embargo, ellos, en cuanto salieron, lo publicaron por todas partes. Mateo 9:31. Renueven su valentía apostólica y su celo para combatir los demonios de la irreligiosidad, la indiferencia y el vicio. Arránquenle a estas víctimas desafortunadas de sus garras y tráiganlas al confesionario. Tomado de la meditación, la perseverancia en hacer el bien. Esta parte de la meditación me gustó mucho porque apunta mucho al tema en que nosotros cada semana, cada día tenemos que hacernos un compromiso, ¿no?, para renovar nuestra fe. Y estas frases, estas palabras de ánimo te pueden ayudar a ti y a mí a no desanimarnos ante a veces las barreras que encontramos en la misma familia, en el mismo cenáculo, e inclusive en la misma comunidad, en la parroquia, sino más bien animarse a hacerlo, aunque otros no lo hagan. Y la otra meditación dice: es imposible agradar a Dios sin la fe. Mientras más fe se posee, más se agrada a Dios. La caridad se practica de acuerdo a la fe que se tiene. Las dimensiones de la superestructura natural de ustedes dependen de la base que les suministre la fe. Es un asunto de cuánta caridad contiene su fe, porque la fe sin buenas obras está muerta. Tomado de la meditación, el don de la fe y cómo se conserva. Entonces, estos
extractos que yo tomé de las meditaciones que están en el libro de las meditaciones, y quería compartir con ustedes para que ustedes más o menos vean por dónde caminaba en su tiempo el Padre Tomás y por dónde podemos caminar nosotros hoy. Y recuerden que es una fe activa, ¿no? Preservar la fe, ¿no? A través del apostolado en la formación del laicado. Y por eso se busca acompañarles de esta manera, para motivarles a seguir cumpliendo la obra, a seguir siendo hombres y mujeres de trabajo. Antes de pasar a la otra parte, hasta este momento, ¿cómo se sienten? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta en lo que hemos ya reflexionado a partir de la ambientación bíblica y sobre lo que es la definición de preservar, no proteger y de renovar, restablecer, y de lo que el Padre George nos está invitando y nos está motivando? No sé si hay algún comentario antes de pasar, o hay alguna pregunta, alguna duda, o algo que no hayan entendido. Pues antes de pasar a la otra parte, yo se las puedo responder. Sí, Ana. Quiero saber si mi manera de pensar en cuanto a lo de ser buen terreno, si el que yo piense que porque tengo la disposición y el deseo de servir, eso es ser buen terreno. ¿Se puede definir de esa manera? Si tienes la disposición de hacerlo, pero no lo has hecho. No, lo que quiero decir es que si estoy correcta en pensar que soy buen terreno, porque tengo la disposición y el deseo de servir, lo hago, pero en ocasiones siento que no estoy haciendo tanto como yo quisiera. Sí, ya y entonces eso es lo que me hace pensar que lo soy o no lo soy. Pues yo creo que la respuesta está al final del Evangelio, cuando decía en que unos van a producir el 100, unos el 70, unos el 30. Okay. Pero yo creo que más bien la parábola no apunta a que siempre nos quedemos en lo mismo, que yo tenga que producir siempre 10, 20, 30, sino que yo trabaje para llegar a producir el 100, ¿no? Y yo creo que dar el 100, pues ya no hay más nada que hacer, ya lo diste todo. Yo creo que es un trabajo continuo, donde habrá momentos en que sí se da más del 70, o habrá momentos en que se da menos del 30, pero yo creo que eso va a depender mucho de lo que decía el hermano Esteban. ¿Qué tipo de abono le estoy dando a mi terreno? Y cuando el hermano hacía esa reflexión, se me venía a la mente, bueno, ¿cómo estoy viviendo la liturgia? ¿Cómo estoy viviendo los sacramentos? ¿Cómo estoy viviendo mi propia experiencia de fe? Y yo creo que eso daría para que el abono vaya creciendo y para que el abono se vaya renovando y no como que sea siempre lo mismo. Y les voy a poner un ejemplo. Yo crecí en un ambiente de campo y pues me gusta más que la ciudad. Entonces los campesinos en mi pueblo siempre decían, un terreno hay que dejarlo descansar después de 3 años seguidos, porque ya el terreno está cargado. ¿Y está cargado de qué? Está cargado de mucho químico, porque se ha echado, ¿no?, para preservar la planta. Entonces,
en esa sabiduría de los campesinos, de cómo saber trabajar el campo y decir, bueno, si tengo 2 hectáreas y una la he trabajado mucho tiempo, entonces las tengo que dejar descansar para usar la otra. Y yo creo que en esa creatividad, allí es donde también la fe tiene que uno ver cómo renovarla, ¿no? La pregunta es cómo renovarla y cada uno de nosotros va a ir viendo cómo lo puede hacer. No hay una regla general de que de esta manera se puede hacer, porque ya es una experiencia individual. Yo creo que iría por ahí la cosa. Nelly, levantaste la mano, ¿quieres preguntar, comentar? Sí, padre, nada más para redondear la idea que yo tengo. Entonces lo que nos está diciendo es que la fe hay que pedirla en oración. Sí, La desarrollamos en nuestra vida diaria, sobre todo en los momentos difíciles de nuestra vida. Y la preservamos o la cuidamos si nos adherimos o si conocemos o profundizamos en la palabra de Dios. muy bien, sí. Y también, bueno, como la fe es una virtud teológica o diagonal, no sé si cuál sea la palabra correcta. Sí, entonces teologales, sí, teologales. Tenemos que unirla con la esperanza y con actos de caridad. El amor, sí. Muy bien. ¿Estoy Bueno, bien en la idea que retomé de lo que nos dijo, padre? sí, buen resumen, sí. Y yo le agregaría esto de que no solamente en los tiempos difíciles, sino también en los tiempos en que produces frutos, porque allí es donde tú estás dándote cuenta, bueno, este terreno, el que yo tengo, está produciendo frutos y en los momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo yo lo preparo? ¿No? Puede ser un huracán, puede ser granizos con los que puede sufrir el campesino, ¿no? Pero también nosotros podemos sufrir, como lo decía el padre, arranquémosles al demonio esa irreligiosidad, esa indiferencia que vive la sociedad. Entonces nosotros tenemos que tener esos arranques de trabajo, de creatividad y de salir adelante en nuestra experiencia de fe. Muchas gracias, padre. No, con gusto. Entonces, continuamos en la otra parte. Entonces, ahora reflexionando con el credo, quizás alguno de ustedes dirá, bueno, ¿y el credo qué tiene que ver aquí? Tiene que ver mucho en el sentido de, bueno, cómo nosotros preservamos y renovamos nuestra fe eh, a través de esta experiencia que tenemos diariamente en el encuentro que podemos tener con Dios. Entonces, lo vamos a reflexionar con el credo. Entonces, algo que estaba investigando sobre el credo, y no sé qué tanto ustedes saben sobre el credo, y especialmente en México, que lo rezan el credo niceno-constantinopolitano. Acá en Colombia rezamos el credo de los apóstoles, el más corto, pero un poco de la historia de este credo, que es la síntesis de nuestra experiencia de fe. Entonces, el origen y la historia del credo de Nicea se establecen en los artículos Primer Concilio de Nicea 325, Segundo Concilio de Nicea, Arrio, Arrianismo, Eusebio de Cesarea, el Filioque. Tal como fue aprobado en forma amplia en el Concilio de Constantinopla en 381, es la profesión de la fe cristiana, común a la Iglesia Católica, a todas las iglesias orientales, separadas de Roma y la mayoría de las denominaciones protestantes. Entonces, este credo niceno-constantinopolitano que ustedes y yo rezamos, especialmente los domingos, hoy en esta preservación y esta renovación de la fe, hay que darnos cuenta es por qué nosotros creemos en este Dios y
Entonces, lo primero que vamos a hacer es reflexionar en esta preservación y renovación de la fe, es que nosotros creemos en un Dios, en un solo Dios. Creo en Dios, en un solo Dios. Entonces, creer en este un solo Dios, nosotros tenemos que estar seguros en ese afán de preservar la fe, de que no podemos desviarnos, saber de que hay un solo Dios. Y en el pueblo de Israel entendió, Shema Israel, escucha Israel. Entonces, cuando Israel no escuchó, desobedeció, entonces se desvió por el camino. Entonces, por eso ya ves un Dios celoso. Tiene que ser un solo Dios. Hoy día nosotros tenemos que creer en un solo Dios. Y ustedes podrán darse cuenta de que en nuestra familia, en los amigos, en el ambiente de trabajo, hay mucha gente que recurre a otras cosas, a otras prácticas y hace una mezcla de. Entonces, eso no ayuda mucho a preservar la fe. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en esta experiencia de Dios, en que creemos en un solo Dios. Segundo es, creo en Jesucristo. Entonces, creo en Jesucristo. Nosotros tenemos que tener esa filiación con el Hijo, que a través del bautismo nosotros nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Y en este creer en Jesucristo es que nosotros tenemos que tener una convicción en que creemos en un solo Dios y creemos en su Hijo. Y en este Hijo que a través de los sacramentos se hace presente. Y Jesucristo es el sacramento por excelencia en la experiencia de fe de cada uno de nosotros. Entonces, para preservar y renovar nuestra fe, nosotros tenemos que estar seguros, ustedes y yo, que creemos en un solo Dios y que también creemos en su Hijo, Jesucristo. Para renovar la fe de esta sociedad hay que transmitirle eso que nosotros estamos intentando preservar. Por eso quería compartirles desde el credo por qué nosotros debemos preservar y renovar la fe hoy. Creo en el Espíritu Santo, y de aquí es donde viene la polémica, por eso sale el credo niceno-constantinopolitano, en el Filóque, en el cual para los orientales la mayoría de los debates teológicos se dio más en el oriente que en el occidente. Entonces sale todo el arrianismo y todos estos movimientos, ¿no?, que dudan de de la humanidad, de la divinidad de Jesús, que también en esta parte del Espíritu Santo, ¿no?, que recibe esa misma oración, ¿no?, del Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, y más en nuestra comunidad religiosa, como nosotros tenemos la devoción especial al Espíritu Santo, y en nuestra comunidad ahora estamos rezando la novena perpetua del Espíritu Santo. Acá en nuestro cenáculo tocó hace 2 o 3 meses, nos tocó la novena perpetua y la estuvimos rezando, la novena al Espíritu Santo. Entonces, si ustedes ya van vislumbrando un poco a dónde apunta el tema, es creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo, ¿no?, forma la Trinidad. De allí que nuestra comunidad, siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Creo en la Iglesia, y aquí esta es otra parte que nosotros a veces nos cuesta reconocer, y a veces nos quedamos callados cuando atacan a la Iglesia, porque entonces piensan que la Iglesia simplemente son aquellos que están en la Iglesia física, el templo. Pero la Iglesia la formamos todos los bautizados. Creo en la Iglesia, y esa Iglesia somos tú, son ustedes y soy yo, somos todos los bautizados. Creemos que hay un solo bautismo, ¿no? Entonces hay un solo bautismo, y este bautismo nosotros tenemos que defenderlo, y desde allí nosotros tenemos que hacer nuestro discernimiento para encontrar nuestra vocación y también desarrollar nuestros dones y talentos y ponerlos al servicio de la comunidad. En cada esquina te ofrecen un bautismo de salvación. Hasta te dicen cuánto vale ese bautismo y qué necesitas.
dentro de la misma iglesia a veces no se da una buena preparación para el bautismo y a veces queremos que simplemente el padre reciba la plata y ya, y que se celebre el bautismo. Entonces allí es donde nosotros tenemos que tratar en nuestra catequesis, en las clases, en el compartir, es que ese bautismo se preserve y ese bautismo nos ayude a renovarnos en nuestra experiencia de fe. Y creo en la resurrección. Este creer en la resurrección es nosotros darnos cuenta que a partir de la experiencia de resurrección hay iglesia. Entonces leía en uno de los libros de Labac sobre la Eucaristía y es sin resurrección no hay Eucaristía. Y esta experiencia de la resurrección la que nos lleva a nosotros a que desde nuestra fe aspiramos a tener esa experiencia de resurrección. Entonces, por eso quería compartirles cómo preservar nuestra fe y renovarla hoy a partir de lo que nosotros profesamos en cada domingo. Y yo espero que desde ahora y desde este domingo, cuando recen este credo, ustedes puedan al mismo tiempo reflexionar y ver, ¿no? Aquella persona que lo dice a medias, aquella que lo repite solo por repetirlo, pero yo que lo estoy orando también al mismo tiempo y recitándolo, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo. Allí en esta parte del Padre y del Hijo, ¿no? Es donde viene el filóque. Para los orientales es no recibe la misma procedencia el Espíritu Santo del Hijo, sino para nosotros procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Creo en la iglesia. Creer en esta iglesia es no simplemente vislumbrar una estola, no es simplemente vislumbrar un hábito. Creer en la iglesia es lo que yo soy, iglesia. Un solo bautismo, que no es simplemente para tener un requisito, sino un bautismo para entrar a formar parte de esta comunidad. Creo en la resurrección, es la esperanza de cada uno de nosotros. Pero antes de tener esa experiencia de resurrección, yo tengo que ponerme a trabajar, ¿no? Cuando Jesús se despide de los apóstoles, ¿no? Galileos, que hacen allí mirando al cielo? Pónganse a trabajar, porque pensaban de que ya Jesús ya venía y ya se acababa todo y simplemente era mirar al cielo y de que ya se los llevara, pero no es así. Primero hay que ponerse a trabajar en nosotros. Entonces, en este credo está nuestra fe sintetizada y actualizada. ¿Y cómo está actualizada? En la manera en que nosotros la ponemos en práctica. Entonces, las preguntas para llevarlos a la reflexión, y de aquí, pues ya el padre Arturo me dirá cuánto tiempo podemos en los grupos compartir y de cuánto se pueden dividir. Entonces, estas son las 3 preguntas acompañadas con las 3 primeras. Serían 6 preguntas en total. Entonces, la primera sería, ¿estoy preservando mi fe? Día a día, ¿cómo renuevo mi fe? En la praxis, ¿qué hago para mantener la fe? Estas serían las 3 preguntas. Una sugerencia, si quieren tomarle una captura de pantalla, es decir, una fotografía de su pantalla para que tengan esas preguntas. Podemos tener, si te parece, Gustavo, grupos de 6 grupos de 6, uno de 7 tal vez, y podemos dar entre 15 y 20 minutos, depende de lo que lleve responder estas preguntas, y pues también sugerirles que seamos concretos y que respondamos. Quizá si elegimos una pregunta que nos llama más y la podemos contestar, o si quieren contestar las 3, y pues el plenario se va a hacer aquí, ¿verdad? Ya todos juntos. Sí, y es elegir un secretario
para que responda por el grupo y es en términos generales, ¿no? ¿Qué fue lo que respondió el grupo? Y ya después, si hay alguna otra pregunta, pues si hay tiempo se responde. Entonces yo creo que les damos 20 minutos. 20 está bien. Bien, pues entonces vamos a crear los grupos y en 20 minutos vamos a volver. Hola María, están haciendo trabajos de grupos. Te voy a asignar a un grupo para que te incorpores. Están contestando unas preguntas que tienen que ver con la fe, la preservación de la fe. Entonces, para que no estés tú sola, te voy a asignar a un grupo nada más. Aceptas la invitación que ahorita te va a aparecer. Y hemos llegado. Muy bien, espero que haya sido tiempo suficiente. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para compartir? ¿Como 10, 15 minutos? Quizá como unos 20. Ok. Entonces, ahora la dinámica sería entre los grupos, me imagino que eligieron un secretario, entonces ese secretario hace como un vaciado de lo que compartieron
a modo general, porque responder cada pregunta pues toma su tiempo. Entonces, ¿quién quiere comenzar para compartir lo que han reflexionado en los grupos? Y ya pues queda el espacio para preguntas o dudas cuando se termine el compartir. No sé si quieren que yo empiece porque o hay más que quiera compartir. Sí, claro, comience usted, señora Elizabeth. Bueno, ha sido toda una experiencia y cómo ser, preservar la fe, cómo ser un terreno fértil, abonándolo, sembrándolo, cultivándolo en el alma de uno, en el ser de uno y en el de los demás. Decían los compañeros todos, fortaleciendo la experiencia de vida, que es un reto que no es, que es de toda una vida y de día a día, renovándolo día a día ante las dificultades principalmente, que es lo más difícil. Como todo agricultor, no todo va a ser fácil, encontrar el terreno, sembrarlo, que haya buena lluvia, que dé buenos frutos, ¿no? En esta vida es difícil preservar nuestra fe porque vamos a estar en medio de muchísimos retos, muchísimas dificultades. Las dificultades del mundo o de las personas que uno estima, decía otro señor, ya sean enfermedades, en la pobreza, en estos Yo creo que se congeló. Sí, parece que sí. Pues podemos pasar a otro grupo mientras se restablece su sistema de internet. Entonces, las hermanas de Santa María levantaron la mano, si pueden compartir. Buenas noches, padre. Buenas noches. Nosotros en nuestro grupo reflexionábamos que la fe se preserva mediante la oración y la escucha. Y se renueva en la Eucaristía, la contemplación y también en las pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana. La tercera pregunta, la fe se mantiene mediante los sacramentos, pero también conociéndola, amándola y defendiéndola. Y también la fe se mantiene mediante la vida en comunidad, en este caso, pues la vida de iglesia. Es lo que reflexionamos. Muy bien, gracias. Maurilio Mora. Buenas, padre, ¿cómo está? En el grupo de nosotros estuvimos conversando un poco referente a exactamente cómo mantener y fortalecer esa fe. La práctica de los sacramentos fue una de las cosas que más resaltó entre las personas y viviendo, o sea, no ateniéndose a lo que nuestro entorno nos pone. Algo que estuvimos viendo y experiencia de una persona que dice que vive en una parroquia que no tiene grupos, pero que decían esa persona, ella se mantiene activa con la vivencia de la lectura, o sea, sembrando en ella la palabra y la vivencia de los sacramentos, que como digo, fue algo general de todos los que estuvimos ahí. Y ante todo,
un hecho que es propio del apostolado del cenáculo, de la familia del cenáculo, es el apostolado de la vida diaria. O sea, el hecho de las obras diarias que se puedan dar hacia el prójimo es una forma que fortalece la fe en cada persona, porque dando es como se fortalece uno, fue lo que sacamos a relucir. Y también estarán las obras extraordinarias que lo vimos. Yo les di un ejemplo de ahora el fin de semana, donde nuestra comunidad se reunió para el retiro de Dios Familia y se hizo una obra extraordinaria. Y al final del retiro, todos salimos muy fortalecidos por la vivencia del día y las experiencias aprendidas. Pero sí, hicimos hincapié en esta cuestión y todos estuvieron de acuerdo en que nuestras experiencias diarias son las que ayudan a fortalecer más y tomarle el gusto el gusto que estas experiencias nos dan, que no pasen desapercibidas en nuestro día a día, porque si no, no tampoco nos motivaría. Eso sería lo que vimos ahí. Muchas gracias. ¿Alguien más de los grupos? Secretario, secretaria. Ana Lozada. En el grupo que estábamos, Nuria y yo, habían otras personas, pero parece que tuvieron un problema y se salieron del grupo. Solamente terminamos Nuria y yo contestando las preguntas. Y yo tomé nota para informarle. Con respecto a la primera pregunta, pues tanto Nuria como yo pensamos que sí, que estamos preservando nuestra fe mediante el servicio y la renovación diaria que estamos haciendo, manteniéndonos al tanto de todo lo que sucede en la iglesia, en nuestra comunidad, y que tenemos la iniciativa de estar buscando diferentes maneras para poder hacer algo para cumplir nuestra misión como consagrado en el cenáculo. Con respecto a la segunda pregunta, pues renovamos nuestra fe mediante la oración, mediante el servicio que damos a nuestros hermanos según las situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Tratamos de llevar a cabo el mandato de nuestro fundador, Padre Agustín George. Y en cuanto a la práctica que hacemos para mantener la fe, pues ambas coincidimos en que tenemos la costumbre de buscar tratar de identificar las situaciones que estamos viviendo con la palabra y la doctrina de nuestra iglesia, además de la Eucaristía, los sacramentos y la formación que tomamos como lo estamos haciendo en este momento. Pues esa es otra de las maneras que tenemos para mantener nuestra fe. Muchas gracias. ¿Otra persona? De los grupos que quiera compartir. Yolima. La fe a través de la oración, la renovamos a través de los sacramentos, también haciendo la invocación al Espíritu Santo, y la hacemos viva a través del servicio. Recordemos que San Pablo nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces se hace viva o la comunidad la puede ver en ejercicio de las tareas que se desarrollan en cada parroquia, ¿verdad? Sirviendo a los jóvenes, visitando a los enfermos o al que esté triste, pues ahí estamos transmitiendo nuestra fe.
Entonces, también a través del conocimiento, cuando educamos a otras personas en la fe, pues ahí también estamos preservando la fe. O sea, la idea como iglesia es dar a conocer y enseñar al que no sabe. Esa es la forma de mantener viva la fe en una comunidad eclesial. Muchas gracias. ¿Alguien más de los grupos? Faltan 2 o 3 grupos. Un secretario que quiera compartir los frutos. ¿Nadie más se anima o ya les dio miedo? Buenas noches. Sí, buenas noches, Ana. Bueno, algo importante también que en el grupo en el que estuve se mencionó es que pues nosotros sentimos que el preservar nuestra fe es muy importante y que una cosa que nos ha ayudado pues son todos los talleres que en Proyecto de Manos del Alfarero pues nos ha dado durante la pandemia y durante todo este tiempo, ¿no? Se dan pues el tiempo, la dedicación y todo para que esto sea posible, ¿no? Para que nosotros podamos seguirnos formando, seguir encontrando respuestas y pues poder dar un servicio pues de mejor, sobre todo también mencionábamos pues con nuestra familia y en la vida cotidiana, ¿no? Que es muy importante pues que se nos note qué es lo que estamos haciendo, en dónde estamos, el compartir tal vez, pues que va a haber un tallercito y enviárselo por WhatsApp para las personas, para que pues sepan que hay maneras de formarnos, ¿no? Que se den cuenta de, pues, de este trabajo maravilloso que ustedes están realizando. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra persona que quiera para ir cerrando y pues ya abrir la posibilidad de preguntas, dudas, sugerencias, recomendaciones? No inviten más al padre Gustavo. Cualquier cosa. Ese fue el último grupo que quedaba pendiente. Ah, ok. Entonces, preguntas, dudas. Es el espacio de que ustedes, si tienen dudas o preguntas sobre el tema, más sobre el tema que sobre otros temas. Entonces, si les gustó la temática del tema, qué aprendieron de nuevo y cuáles son los retos que se llevan para sus cenáculos, para el apostolado que realicen en las parroquias o en su familia. Evelyn. Sí, gracias, Padre Gustavo. De verdad que fue muy enriquecedora su charla y el tema pues, nos anima a seguir en este proceso como laicos comprometidos a seguir preservando nuestra fe y pues, y claro está, lo primero que debemos hacer es tratar de evangelizar nuestra propia familia. Pues en el grupo que estábamos, dimos también de que hay a veces dificultad en que nuestra propia familia es el que se opone a que nosotros sigamos preservando la fe. Entonces, porque a veces nos tildan
Por ejemplo, ay, no, a nosotras, por ejemplo, pero yo no, yo estoy soltera, no tengo esposo, pero el marido le dice, ay, cuidado que te casas con el padre o algo así, ¿sí me entiendes? Entonces, seguir nosotros tratando de esas dificultades que se nos presenten, sacarlas adelante, seguir constante y ser que no nos haga temblar nada en nuestra fe, ni los problemas, ni las dificultades, ni la propia familia, y pues tratar de que ellos nos vean como un testimonio de vida, y tanto en la familia como en la comunidad. Y muchísimas gracias, usted ha hecho un aporte muy bueno y ese tema es importante, gracias a ustedes, los siervos misioneros, que nos han guiado en todos estos temas durante toda la pandemia, y pues por eso no me pierdo estas videoconferencias. Muchísimas gracias, de verdad. Muy agradecida con ustedes también. Con gusto. Padre, yo quiero comentar algo. Sí, Nuria. Bueno, primero agradecerle por la charla, porque, bueno, yo pertenezco a la ACM acá en Costa Rica y de verdad que nos da mucha alegría ver sacerdotes jóvenes como usted que están en ese camino de preservar la fe, porque como usted decía al inicio, el futuro de muchas veces de la iglesia y de preservar la fe se ve mucho en los jóvenes. Entonces, pues eso nos da mucha alegría saber que hay sacerdotes como usted comprometidos, y me llevo mucho lo del evangelio. Me gustó mucho la forma que usted usó hoy para enfocar eso en el evangelio y el credo. Entonces me llevo la lectura del evangelio como un ejercicio de conciencia para pensar en qué parte estoy yo como esa semilla, porque como dijo usted, tenemos diferentes momentos, a veces damos un 100, a veces un 50, a veces dejamos que la zarza nos consuma, a veces estamos ahí a orillas del camino. Entonces me llevo eso como un ejercicio de conciencia, y lo que usted decía del credo, pues igual seguirlo practicando en la misa con fe, no como oración repetitiva. Entonces ese refrescar hoy en la fe se lo agradezco mucho, y muchas bendiciones, de verdad. Estuvo muy bueno el tema. Muchas gracias, Padre. Gracias. Elizabeth. ¿Puedo participar? Me decían. Sí. Sí, nada más para agradecer, porque de verdad este taller a mí también me puso las barbas sobre el remojo, como dice Nuria, nos llevó a hacer un acto de conciencia de cómo está nuestra tierra, si está bien abonada, con qué estamos haciendo en la práctica para hacer cada día de nuestra tierra personal, nuestra alma, más fértil, para que dé más frutos y pueda ayudar así a llevar el mensaje a los demás, porque debemos de preservar la fe en nosotros y en los demás. Es nuestro compromiso con Jesucristo desde el mismo bautismo. Gracias, buenas noches, muy amables. Gracias. Y buenas tardes, Padre Gustavo. Buenas tardes, Mayela. Sí, gracias. A mí me gustaría compartir algo que se me hizo muy bonito y se habló en nuestro grupo, que Sí, precisamente cuando nosotros las personas ya estamos empezando a amar a Dios y empezamos en este caminito de estar con Él y vamos preparándonos, vamos
principalmente pues formándonos y creyendo, pidiendo a Dios que se nos aumente la fe y que tengamos fe ante todo. Y comentaban en sí, fue algo que todos estuvimos de acuerdo, que se comentaba con diferentes palabras, pero era lo mismo. Y a mí se me hace muy importante compartirlo, que Dios en esto es cuando ya va siendo vida en ti y la fe se empieza a ser parte de tu vida y se empieza a ser parte de tu personalidad. Y era muy hermoso escuchar a mis hermanitas cuando dicen que cuando están ellas, por ejemplo, en un servicio en la iglesia, se les acerca a alguien y les están comentando que qué hermosa sonrisa tienen o que qué bonito se expresaron o qué bonito están hablando, y compartían ellas, decían que pues sí, es Dios obrando en ellas, ¿verdad? Y la fe que ya está haciendo obras en ellas se están expresando, y pues a mí se me venía el evangelio, que la luz no se puede esconder, la luz de Dios. Y para mí pues compartía que es muy hermoso eso, porque por ejemplo yo llegué a la iglesia sin tener conocimiento de ella, pero con todo llena de dolor, y cuando llego pues yo creí que era una iglesia de santos, y ver todo lo contrario. Dios mío, fue difícil, pero no me decepcionó, todo lo contrario, dije, están igual que yo. Entonces empecé a conocer, y eso fue lo que me llevó a empezar a creer, a estar, y pues tristemente, como yo comentaba, a mí los testimonios me encantan, y los testimonios fueron los que a mí me empezaron a hacer creer en Dios, no Dios mismo con sus actos. Pero ya en este crecimiento, después de tantos años, me encantan los testimonios, pero porque veo ya a Dios obrante en las personas, ya no es por el testimonio, sino que Dios lo que está haciendo en las personas y lo que ha hecho y sigue siendo de mí. Y esto es lo que a mí me llamó mucho la atención, que todos estamos de acuerdo precisamente con eso, cómo Dios va transformándonos y se va reflejando en nuestros actos, y que otras personas te los estén diciendo, y eso les anima a ellos a seguir transformándose, y pues para nosotros es un motivo de seguir creciendo en ello, de seguir experimentando esa fe viva, y pues claro, dentro de ella pues es tener la prudencia, dentro de ella es pedirle a Dios la sabiduría, son más cositas que se deben de encajar ahí para seguir actuando y no estar con nuestra humanidad, ¿verdad? De verdad ver que dejar que Dios esté obrante en su divina voluntad de nosotros, y eso a mí me agradó mucho, ver que precisamente por la fe se les expresa a ellos. Y es bonito porque pues nosotros pecadores, y si alguien fuera que ni te conoce o quizás nada más te ve poco y te lo expresa, pues uno sabe en nuestra miseria cómo Dios va obrando. Y pues a mí es importante compartirlo también, que eso todos lo experimentamos en nuestro grupo. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Si no, para ya ir cerrando, entonces darle paso al Padre Arturo para ir cerrando recomendaciones, o el Padre Alexis. Sí, buenas noches y mucho gusto a mi hermano, el Padre Gustavo, que solo sé de su fama, pero hasta ahora estamos encontrándonos en una plataforma aquí. Y Dios sabe en su providencia cuándo vamos a estar ahí en vivo, ¿verdad? Y gracias por su linda presentación. Nada más a decirle a todos los hermanos y hermanas, ¿verdad? Laicos, el valorar esa fe grande, ¿verdad? Yo estoy aquí en Mississippi con el Padre Guy Wilson y platicábamos el domingo, que era el tema de la fe, ¿verdad? De que ustedes los laicos realmente nos ganan en la fe, con respeto al Padre Gustavo, ¿verdad? Pero tal vez nosotros nos vamos intelectualizando, pero ustedes viven la fe a diario, ¿verdad? En sus luchas de la vida, en las dificultades, y que valoren mucho ese tesoro que tienen, ¿verdad? Y claramente sus vidas tienen dificultades, ustedes tienen tentaciones, y estamos en la lucha de conversión todos y todas, pero realmente ustedes tienen un tesoro que no lo pueden ver, ¿verdad? La luz que ustedes irradian con su generosidad, su compromiso. Entonces, y claro, todos le pedimos al Espíritu que nos ayude para vivir nuestra vocación, y como lindamente lo decían las hermanas, ¿verdad? Crecemos en comunidad, juntos nos apoyamos, ¿verdad?
Pero nada más decir eso, que valoren el tesoro de la fe que ustedes tienen y que ustedes testimonian, ¿verdad? Y en mi grupo yo compartía que en el servicio yo salgo nutrido cuando escucho los testimonios de fe, gente que tiene a veces situaciones bien difíciles y siguen dando y siguen para adelante y siguen con confianza, ¿verdad? Entonces, bendiciones y mi oración con ustedes para que siga creciendo ese fuego, ¿verdad? Gracias, Padre. Un detalle, disculpe. Entonces, Padre Arturo, pues gracias por la oportunidad de compartir este tema y pues ya quedamos a tu servicio. Gracias, gracias, Padre Gustavo. Padre Arturo, Porque... disculpe. Sí, Maurilio. Sí, un detalle que pasó ahora cuando nos enviaron a las salas, no sé si a otras personas les pasaría, que fue que nos sacó como que no hubiera terminado la sesión y yo tuve que tocar para unirme a la sala y de regreso pasó lo mismo. Para poder pasar nuevamente al Salón Grupo, tuve que volver a tocar, ingresar por aquello, no sé si, porque vi que bajó mucho la cantidad de gente que estaba en reunión. No sé si le pasó a otras personas. Ese era mi comentario. Sí, tal vez fue algo que tenga que ver más con sus dispositivos, porque también lo noté, pero creo que la gran mayoría se mantuvo. Entonces, cuando eso llegue a sucedernos, cuando llegue a haber trabajo en grupos, pues solamente tratar de reincorporarse, creo que sería la sugerencia. Pero gracias, Maurilio. Y pues decía, agradecerte, Gustavo, porque tocas estos temas desde nuestra propia espiritualidad y desde nuestro propio carisma, que lo compartimos con 3 ramas más. Y eso pues siempre es una riqueza para cualquier otra vocación, sobre todo pues la vocación de los laicos. Y pues solamente agregar que nuestro padre fundador creyó mucho en los laicos como canales de preservación de la fe. Y con eso quiero invitar a todos los que estamos aquí a que dentro de este caminar que ha sido complicado por una pandemia de la que estamos saliendo lentamente, siempre le tiendan la mano a alguien que ustedes ven que está en peligro de perder su propia fe. Esas personas nos las estamos encontrando todos los días en todos los lugares, en nuestros propios hogares. Entonces, otra manera muy efectiva de preservar la fe es que yo me convierta en abono, decía el hermano Esteban, para la fe de otros, que otros se mantenga. Y pues queda abierta la invitación para ti, Gustavo, en el futuro cercano, volver a compartir en este espacio que es de nosotros, los siervos misioneros, para hablar de otro tema relevante como el del día de hoy.